Dios les bendiga en esta hora. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 12. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Ya su palabra dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas y necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En esta oportunidad vamos a aprender que en nuestras debilidades nosotros podemos ser fuertes con la ayuda de Dios. En nuestras debilidades Dios nos hace fuertes. Todos y cada uno, todos sin excusa alguna, tenemos alguna debilidad. Tenemos alguna situación que nos complica un poquito la vida por ahí. En ese pasaje que leímos, la palabra gloriarse aparece cerca de 6 veces, asociado siempre con la palabra debilidad. ¿Por qué? Porque eso es de lo que vamos a hablar en este pasaje. Porque nos muestra a un hombre, en este caso era el apóstol Pablo, que había tenido una experiencia sobrenatural, que es ser arrebatado al tercer cielo. Pero al mismo tiempo le es dejado en él un aguijón, dice ahí, en la carne, que pues le impide el gloriarse de esas situaciones que había vivido. Entonces, por eso podemos entender acá las palabras que de aquel publicano que decía: sé propicio a mí, pecador. Porque una de las situaciones que nosotros a veces tenemos que vencer o tenemos que luchar es contra aquello de que nuestro ego crezca, de que nuestro orgullo crezca, y a veces por las situaciones o experiencias espirituales que podemos tener. Pero por eso le digo, nadie, sin excepción alguna, puede decir que no tiene debilidades. Hay situaciones ahí, hay errores que tenemos, hay defectos que tenemos. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo no somos perfectos. Entonces, hay situaciones en cada una de nuestras vidas que pues nos hacen a veces hasta avergonzarnos de ellas, pero que tendrán su obra perfecta cuando el Señor venga y este cuerpo sea glorificado y sea convertido en uno semejante al Señor. Entonces, de nuestras debilidades podemos aprender varias cosas. La primera de ellas es que las debilidades nos impiden gloriarnos de los éxitos o logros que podamos obtener. Imagínense esta situación, pues los demás apóstoles no lo mencionan, salvo Juan, que tuvo una visión celestial, pero digamos la tuvo acá en la tierra. Pero aquí menciona de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo y pudo ver cosas que eran inefables, ¿verdad? Es decir, que no hay una palabra que pueda todavía en nuestro léxico
que pueda reunir o pueda expresar lo que realmente vio. Entonces, bajo esa circunstancia, él tuvo un logro, tuvo un éxito en su vida, pero al mismo tiempo sus debilidades le impedían que pudiera gloriarse de ello. Entonces, por eso es que siempre deja, en este caso, lo que sorprende es que Pablo dejó el lugar para que siempre Cristo tome la preeminencia. ¿Por qué? Porque recuerde que estamos en un mundo donde la adulación, la exaltación del ego es lo que más vale. Hay muchos hombres, y vamos a hablar así, tanto creyentes del Señor como no, que les importa más que otros los exalten, los reconozcan por sus éxitos y por sus méritos, ¿verdad? Es decir, que cuando ellos llegan quieren que prácticamente les pongan una alfombra roja solo porque son ellos. Pero en este caso el apóstol Pablo, viviendo lo que vivió, no se glorió en esa situación. Por eso es que nosotros necesitamos aprender de personas como el apóstol Pablo y de nuestro Señor Jesucristo, cuyas vidas fueron marcadas por la humildad. Preferir gloriarse en las debilidades nos mantiene conscientes de lo que somos. Porque los hombres, cuando caen de su pedestal, pasan por una dura tarea de tener que bajar su ego y tener que humillarse ante aquellos que un día miraban con menosprecio. No nos está permitido gloriarnos a nosotros mismos, porque toda gloria humana es efímera, es pasajera. Por eso el gloriarnos en nuestras debilidades nos hará hombres con una visión distinta de nosotros y de los demás. Nuestras debilidades son las herramientas que Dios usa para su servicio, porque una persona jactanciosa, una persona orgullosa, una persona con un ego alto, Dios no la puede utilizar para su gloria, porque Él se va a llevar todo el crédito. Y recordemos que la Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Es decir, el Señor quiere llevarse plenamente el crédito de todo. ¿Por qué? Porque por Él somos, por Él existimos y por Él andamos. Es decir, hay quienes en algún momento de nuestra vida puede decir que no tuvo que ver Dios en ese suceso de su vida. Pero déjeme decirle que nada sucede en esta tierra si Dios no lo permite. Es decir, nada sucede por azar, nada sucede por coincidencia. Por eso todo, absolutamente todo lo que sucede en esta tierra, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Satanás no puede actuar de sí mismo si Dios no se lo permite. Entonces, por eso todo lo que pueda vivirse en este mundo, Dios lo permite. Entonces, en nuestras debilidades también lo que puede hacer es revelar ese aguijón que nos está molestando, ese aguijón que ocasiona cierta molestia en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, recuerde, la palabra aguijón es lo que tienen, por ejemplo, las abejas, las avispas, que en un momento determinado nos pueden picar y pues ocasiona una molestia, deja ahí, como se llama, o dicen, se incuna, donde deja el aguijón, porque en el caso de las abejas, pues el aguijón queda ahí y la abeja después muere. Entonces, en ese caso, toda aquella persona que camina más cerca del Señor, tarde o temprano tendrá un aguijón. ¿Por qué razón? Porque eso lo que impide es que se gloríe. Imagínense el apóstol Pablo viendo el tercer cielo, es decir, la misma presencia de Dios, viendo el cielo mismo. Podía enorgullecerse de eso y podría andar afamándose ahí, ¿verdad? Recordemos que la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo, que la estuvo reprendiendo por su vanagloria, es decir, ellos se gloriaban de tener muchos dones de Dios. Ellos se sentían más que los demás porque tenían muchos dones de Dios, y por eso el apóstol Pablo los comienza a reprender, de que ese orgullo, de que esas situaciones no tendrían que suceder, ¿verdad? Por eso menciona hasta ahí, por eso comienza a decirles acerca de esto, que si alguien tiene de qué gloriarse, es él.
porque él había subido al cielo y había vuelto a bajar. Por eso dice, no sabe si en el cuerpo o fuera de él, solo Dios lo sabe, porque él era ese hombre. Cuando dice, conozco un hombre, él es ese hombre. Y por eso le trata de decir a los corintios, si alguien tiene de qué gloriarse, soy yo, pero no lo hago. Entonces por eso les decía, tomen ejemplo de mí, porque realmente toda gloria humana es efímera. Porque los corintios, por el hecho de que abundaban en dones, es decir, alguien podía orar y sanar y esta persona ser sana, o algún don de milagros, etcétera, etcétera, quería la adulación, quería ser reconocido como el milagrero o algo así, por decirlo por el ejemplo, pero no glorificaban el nombre de Dios. Y Pablo lo que trata de decirles es todo lo que ustedes alcancen, todo lo que ustedes logren, es por la gracia de Dios. Y pues entre más cerca estén del Señor, también habrá un aguijón. ¿Por qué? Porque eso impide que nos gloriemos de nuestras situaciones. Recordemos que el mismo Pablo menciona de que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de la gloria sea de Dios y no de nosotros. Es decir, no es el envase, es el que envía su bendición. Entonces, pues en el caso también se menciona, por ejemplo, Charles Spurgeon, que era uno de los grandes predicadores, que podía reunir fácilmente en una reunión 10,000 personas. Él padeció de muchas situaciones. Él se ausentaba a veces semanas de la iglesia por los dolores que él padecía. Él, pues, dentro de los que han estudiado su vida, de los biógrafos que han estudiado su vida, encuentran desde que a partir de los 35 años sufría, entre otras cosas, de neuralgias, reumatismos y de gota. Entonces esto hacía que él por semanas no se acercara a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando se levantaba de cada uno de esos episodios, muchos se convertían al Señor, miles se convertían al Señor con el mensaje que él predicaba. Es decir, para que él viera a todos esos que se convertían y que llegaban a los pies del Señor y que él no creyera que eran los pies de él, por eso le fue dejado ese aguijón. Cada uno de nosotros tenemos debilidades en nuestra vida que por más que oremos a Dios, ahí van a permanecer, porque él le había rogado al Señor 3 veces que se la quitara, pero Dios solo le había contestado, bástate mi gracia. Y eso también nos deja de lección de que Dios escucha nuestras oraciones, solo que a veces no las contesta. Dios siempre las escucha, pero a veces la respuesta no es la que nosotros esperamos. Y en este caso, le había orado Pablo ya 3 veces que le quitara ese aguijón, que no menciona qué es. Algunos dicen que cojeaba, otros dicen alguna otra situación, pero era algo que le recordaba que era humano. Decir, esos aguijones, esas debilidades que nosotros podemos tener, lo que hacen es recordarnos de que somos humanos, de que somos personas hechos del polvo de la tierra y que al polvo volveremos. Entonces, a través de esas debilidades, como tercera situación, podemos experimentar la gracia de Dios. A través de esas debilidades nosotros es la oportunidad que Dios usará para sacar lo mejor que hay en nosotros. Por eso hagamos de nuestras debilidades un instrumento de bendición. Porque como dice el versículo 9, que decía el apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por eso dice, bástate mi gracia, era la respuesta que Dios le había dado al apóstol Pablo. Entonces, por eso el Señor necesita más de nuestras flaquezas que de nuestro poder, porque aún todo lo que nosotros podamos tener de bueno es por su gracia, es por su misericordia, es por su bendición. Entonces, pero qué distinto es pensar que nuestras propias flaquezas nos constituyen en verdaderos siervos
del Señor, cuando no dependemos de nuestros recursos y manifestamos su gloria. A través de la historia se ha descubierto que la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que gloriarnos en nuestra debilidad, darle gracias a Dios, pues trabajar en ellas, ¿verdad? Porque realmente, por eso dice, cuando soy débil, realmente puedo decir soy fuerte, porque en esa debilidad Dios se puede glorificar. En esa debilidad Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Es decir, imagínense un ejemplo. Hay alguien que, por ejemplo, puede estar orando por sanidad por ciertas personas y todo sanar, pero esa persona padece de diferentes enfermedades, es decir, su cuerpo es frágil. Esa es su debilidad. Y cualquiera puede decir, bueno, pero Dios lo usa para sanar a otros, porque Él va a ser así, para que la excelencia de la gloria siempre sea del Señor. Como seres humanos tratamos de creer porque, por ejemplo, Dios usa en sanidades a alguien, esta persona nunca se va a enfermar. Y Dios puede hacer como Él quiere. La cosa es, Dios deja situaciones que nos recuerdan la fragilidad de nuestro cuerpo. Imagínese, alguien puede orar por alguien y recibir hasta la vista. Y la persona que está orando tal vez tiene problemas de vista. Y Dios no lo sana. Es para que no surja en él el orgullo y el ego, o en ella. Entonces, por eso dice la Biblia, debemos dar gracias por nuestras debilidades, porque en ellas Dios se perfecciona. Y cuando Dios se glorifica a través de la debilidad de alguien, puede decir realmente que fue Dios. Imagínese, le decía a alguien que de repente pues es frágil de salud, pero cuando ora por alguien que está enfermo, esté sana, entonces puede reconocer realmente que fue Dios, que no fue él, porque él tiene quebrantos de salud. Lo que le decía en el caso de Spurgeon, pues él padecía de muchas enfermedades, pero Dios lo utilizaba poderosamente para alcanzar a los que no lo conocían. Pero cuando eso sucedía, él podía recordar de que había sido el Señor siempre. Y en ese caso el apóstol Pablo, que a través de él se hicieron milagros, prodigios, señales, muchos alcanzaron al Señor, todo lo que podía haber logrado, ese aguijón le recordaba que era humano. Ese aguijón le recordaba que era una persona necesitada de Dios. Entonces, por eso nuestras debilidades nos conducen a la fortaleza del Señor. Porque por eso decía el apóstol Pablo, me gozaré mejor en mis debilidades, dice el versículo 10. Porque la mentalidad de algunos es que al hacerse cristianos se hacen débiles. Es más, algunos consideran que el evangelio, el cristianismo es para pobres, débiles y llorones. Que los que no tienen poder, los que no tienen fuerzas. Para los más extremistas, el evangelio es para bobos y cobardes. Claro que ellos no han leído acerca del apóstol Pablo, porque él creía que tenía el control de todo, pero después, irónicamente, fue conducido ciego de la mano por otro hombre, cuando el Señor se le apareció camino a Damasco y lo derribó a tierra y lo dejó ciego. Y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él era el que se encargaba de aplastar, de encarcelar, de matar cristianos y de consentir en la muerte de otros. El primer mártir de la iglesia, como fue Esteban, también fue bajo el consentimiento de Pablo. Pero Dios le mostró que las cosas no eran así. Entonces, por eso dice algunos, cuando dice bienaventurados los mansos, otros pueden decir bienaventurados, ¿verdad?, los machos, o otra expresión por ahí. Pero la Biblia no dice eso. ¿Por qué razón? Porque la excelencia de la gloria siempre debe ser del Señor. Por eso dice, cuando soy débil, soy fuerte. Hay muchos que se interesan de la opinión de los demás, pero la verdad es que la única y verdadera opinión que nos debe interesar es la de Dios. ¿Por qué decimos esto?
porque quien es débil en Jesús siempre acude a Él. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, acudimos a Él, clamaremos a Él, suplicaremos en el Espíritu, escudriñaremos la Biblia para luego someternos a la voluntad de Dios en obediencia. Al hacer esto nos hacemos fuertes, cuando hacemos la voluntad de Dios. Entonces, y también la Biblia menciona que aquellos que acuden a Él, pues envía a sus ángeles para que los guarden. Pero los débiles no se quedarán para siempre así. La madre espera que un día su bebé sea fuerte. En la mayoría de los casos, todos los creyentes al comenzar son débiles. Pero en la medida que vayan más y más cerca del Señor, llegan a ser gigantes en la fe. Entonces, detrás de nuestra debilidad en la fe, detrás de nuestra situación ahí, por ejemplo, hay quienes pueden pensar que Dios nunca los puede utilizar para algo y Dios de repente usarlos para algo grande. Puede esconderse un milagro. Detrás de la debilidad de mis dudas vendrá una respuesta oportuna. Detrás de la debilidad de mis faltas puede venir un segundo perdón. Y detrás de alguna derrota aparecerá una victoria. Entonces, convirtamos nuestras debilidades en fortalezas a través de la gracia de Dios. Recordemos que todas nuestras debilidades aún forman parte de nuestra vida. Nos evitarán gloriarnos en nosotros mismos. Nos ayudará a soportar cualquier tipo de aguijón al descubrir el poder de Dios que hay en nosotros y a descubrir que somos más fuertes de lo que podamos haber pensado. Por eso dice en Isaías 40, 29, 31, Él da esfuerzo al cansado, Dios vea, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Digamos junto con Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, por eso que diga el débil, fuerte soy. En Cristo tenemos la fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos para afrontar nuestra vida diaria. Y como le digo, en esas debilidades que podemos tener, en esas dudas que podemos tener, Dios se puede glorificar porque Él es Rey de Reyes y Señor de los señores. Así que vamos a orar al Señor. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios, en nuestras debilidades y fortalezas, en nuestras flaquezas, Señor, seas tú obrando, seas tú glorificándote, seas tú derramando de tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, la vida de cada uno de nosotros en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y que seas tú glorificando, Dios, tu nombre, que seas tú obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, que seas tú exaltándote, oh Rey de Reyes y Señor de los señores. Bendícenos en esta hora con tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo. Obra, Señor, en cada una de nuestras vidas y derrama de tu presencia, oh Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, poderoso Rey de Reyes y Señor de los señores, y seas tú obrando, Señor, en cada vida. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos. Aquel que está enfermo, Señor, pueda recibir la sanidad tuya. En aquel que está, oh Dios, en alguna situación difícil, que se siente no poder más, oh Dios, que seas tú fortaleciéndolo, que seas tú glorificándote, oh Dios, en él. En el nombre de Jesús te damos a ti la alabanza, la oración y la exaltación, y que tú obres, oh Dios, en sus vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Obra por esta nación que lleva tu nombre, Señor, nación del Salvador, que seas tú, Señor, levantándole en alto. Mira aquel que tiene su negocio, Señor, aquel que tiene su trabajo, Señor, que seas tú bendiciéndolo, guardándolo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Salvador eterno Jesucristo. Te glorificamos y te damos gloria. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima.